Leandro Rivera llegó sin avisar, mucho antes de lo previsto. No venía por nostalgia ni por ternura, venía porque su instinto, ese que lo hizo millonario, le raspaba la nuca como una advertencia. La camioneta se tragó el camino de grava y la casa apareció entre árboles altos, perfecta, iluminada con una elegancia fría. Ventanas simétricas, jardín recortado como si alguien le tuviera miedo al desorden. ¿Has visto lugares así? Lugares donde la belleza se siente como una orden. El portón se abrió con un código que solo él y una persona más conocían, y ahí ya había una primera punzada. El registro marcaba una entrada previa, a una hora que no correspondía. Leandro no frunció el ceño. Él no reacciona, él acumula. Apenas cruzó el umbral, lo golpeó el olor a cera reciente. Piso impecable, demasiado impecable. La casa de campo no olía a vida, olía a vigilancia. En una bandeja de plata, junto a la entrada, descansaba un llavero pesado, exagerado, como un collar de control, y el metal tenía una inicial discreta, F. ¿Ya sientes esa incomodidad? Si tú también odias cuando alguien se apropia de lo que no es suyo, deja un comentario con una sola palabra, control. Porque esto era control vestido de lujo. Subió las escaleras sin encender todas las luces. Paso medido, respiración quieta. En el pasillo, las puertas parecían bocas cerradas. Y entonces al fondo lo escuchó, un murmullo de cuna, no de bebé, sino de niña grande. Un sonido leve, como aire rozando una sábana. Camila. Leandro empujó la puerta con dos dedos. Adentro la habitación estaba tibia, con una lámpara tenue y cortinas que filtraban la luna. Camila dormía, pero no de ese sueño tenso, con cejas apretadas y manos en puño, que él ya había visto demasiadas veces. No, Camila dormía, suave. El pecho subía y bajaba parejo. Los dedos descansaban abiertos, como si por fin su cuerpo hubiera dejado de pelear. Y ahí vino el golpe verdadero. Junto a la cama, en una silla baja, había alguien. Una mujer sentada, inmóvil, con una manta sobre las piernas. La luz le rozaba las manos, y esas manos temblaban, no por miedo, sino por una batalla interna constante. Llevaba guantes antideslizantes, y aún así sostenía una bandeja pequeña con una taza de té, como si fuera un equilibrio sagrado. Cada microespasmo era controlado con paciencia, con técnica, con vergüenza escondida. Rosa Martínez no estaba dormida, estaba alerta, pero con una ternura cansada en los ojos. Su mirada saltó a la puerta y se congeló al ver a Leandro. En lugar de hablar, respiró hondo, como quien intenta que el temblor no delate el corazón. Y Leandro, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo raro, culpa mezclada con alivio. Porque esa calma en la cara de su hija, él no la había logrado con dinero, ni con médicos, ni con planes. Camila giró apenas en la almohada. Su voz salió dormida, chiquita, desarmada. «No te vayas», no dijo papá, no dijo un nombre, solo pidió que alguien no se fuera. Rosa inclinó la cabeza hacia la niña y con una mano temblorosa le acomodó un mechón de cabello con una delicadeza que parecía oración. El temblor no rompió la caricia domó al temblor. Y Leandro lo entendió, pero todavía no quería entenderlo del todo. Su hija por fin dormía sin pesadillas, pero solo cuando esa mujer estaba cerca. ¿Te imaginas lo que eso dice de una casa, de una familia, de un padre que paga todo menos presencia? Leandro dio un paso atrás sin hacer ruido. No por cobardía, por estrategia. Se quedó en el pasillo, mirando la puerta entreabierta, y entonces vio algo mínimo, casi invisible, un puntito rojo, parpadeando desde la esquina alta del marco como un ojo escondido, una cámara. Y en ese instante, te lo juro, el aire cambió. Porque si alguien estaba grabando esa habitación, no era para cuidar, era para controlar. Leandro se quedó en el pasillo con el corazón quieto y la mente encendida. El puntito rojo parpadeando no era una decoración, era un recordatorio. Como esos collares en los perros caros, no para que no se pierdan, sino para que no olviden quién manda. Sin hacer ruido, acercó el rostro al marco de la puerta. Observó el ángulo. La cámara estaba incrustada con una precisión quirúrgica, casi elegante. Eso era lo más inquietante.
El crimen también puede tener buen gusto. Rosa lo miró otra vez, pero no dijo nada. Solo levantó un dedo hacia sus labios, pidiendo silencio por Camila. Sus guantes rozaron la tela, y el temblor de sus manos quiso traicionarla, pero ella lo domó como se doma una tormenta en un vaso. Leandro sintió una punzada. Esa mujer vivía con una batalla en el cuerpo, y aún así protegía el sueño de su hija como si fuera lo único sagrado en esa casa. Leandro retrocedió un paso, y escuchó otro sonido, pasos abajo, un arrastre mínimo, como suela cara sobre mármol. Alguien se movía en la planta baja a esa hora. ¿Te está dando ese escalofrío también? Ese que te dice, esto no es casualidad. Leandro bajó las escaleras sin prender luces. La casa parecía aguantar la respiración. En el recibidor, el llavero con la F seguía ahí, pesado, provocador. Y entonces, un clic metálico, un cajón cerrándose. En la cocina, bajo la luz tenue del extractor, estaba Félix Rivera, perfecto incluso de madrugada, camisa impecable, sonrisa de álbum familiar, como si hubiera ensayado frente al espejo desde niño. Sostenía una carpeta y un manojo de llaves que tintineaban como trofeos. «Hermano, qué sorpresa», dijo, con esa voz tibia que siempre suena como abrazo, hasta que escuchas lo que esconde. Leandro lo miró sin emoción visible. Esa era su arma, el rostro quieto, el pensamiento afilado. «¿Qué haces despierto?», preguntó Leandro suave. Félix alzó la carpeta un poco, como quien muestra un justificante moral. «Revisando cosas de la casa, seguridad, personal. Ya sabes, alguien tiene que mantener el orden». Orden. La palabra favorita de quien disfruta el miedo. Félix no levantó la voz, pero sus ojos hicieron algo. Un microbrillo de propiedad, como si esa cocina, esa casa, esa familia fueran suyos. Leandro notó algo más. Sobre la mesa había una libreta de notas con columnas, horarios, comidas, conducta, incidentes, y en una línea, escrito con tinta dura, Rosa, torpeza recurrente. Vigilar. Ahí Leandro sintió la rabia, pero la guardó en un cajón interno, porque él no explota. Él caza. «Camila está durmiendo», dijo Leandro, midiendo cada palabra. Félix sonrió más. «Claro, con la empleada cerca. Los niños se encariñan con cualquiera si les das un poco de atención. Es peligroso, se confunde. ¿Escuchaste? Ahí está la crueldad. No es un insulto directo. Es veneno envuelto en preocupación». Leandro inclinó la cabeza como si aceptara. Félix se relajó apenas, creyendo que la correa seguía en su mano. Y entonces, vibró el teléfono de Félix sobre la mesa. Pantalla arriba. Un mensaje entrante. Leandro alcanzó a leer 2 palabras antes de que Félix lo tapara con la palma. «Mañana llega». Félix carraspeó, recuperando su máscara. «Deberías descansar. Yo me encargo de todo». Leandro asintió, y caminó hacia el pasillo como si obedeciera. Félix creyó que ganó ese minipulso, pero cuando Leandro pasó junto al espejo del recibidor, vio el reflejo del llavero, de la cámara escondida, de la casa como jaula, y su mente trazó un plan. Frío, metódico, irrefutable. Subió, entró a su despacho privado, una habitación que ni Félix tocaba sin permiso, y cerró con llave. El sonido del pestillo fue un suspiro de guerra. Sacó su propio celular, el que nadie monitoreaba, y abrió una aplicación de seguridad. Sus dedos se movieron con calma, como si estuviera firmando un contrato. Compró un paquete de microcámaras discretas, sensores de apertura, un sistema de registro en la nube, todo con entrega express, todo silencioso, todo pensado para que el cazador vea sin ser visto. Luego llamó a un contacto de confianza. No dio nombres por teléfono, solo dijo: «Necesito auditoría de accesos, hoy, y quiero copia de cada registro». Colgó. Miró hacia la puerta, escuchando. Del otro lado, un leve roce, como alguien apoyando la oreja. «¿Te das cuenta? Hasta el silencio aquí espía». Leandro abrió el cajón de su escritorio y encontró algo que no había dejado ahí, un sobre blanco, sin sello. Dentro, una foto impresa, Rosa saliendo por la puerta trasera,
y debajo, escrito con letra firme: no olvides quién manda en esta casa. Leandro no tembló, solo apretó la foto con 2 dedos y sonrió por primera vez, una sonrisa mínima, peligrosa, porque ahora sabía 2 cosas. Félix lo estaba vigilando y Rosa estaba en la mira. Y si Félix ya había preparado el golpe para mañana con esa invitada elegante que llega, entonces, créeme, lo peor apenas está abriendo la puerta. Amaneció con un frío limpio, de esos que hacen crujir la madera y te obligan a escuchar hasta tus propios pensamientos. Leandro no durmió. Se quedó en su despacho privado, con la foto del sobre blanco sobre la mesa, como una amenaza que no se atrevía a respirar. En la pantalla de su teléfono apareció el primer archivo de auditoría: registro de accesos, cambios de clave, aperturas remotas. Una lista de números, horas y puertas, y un patrón descarado: Félix entrando y saliendo del sistema como si fuera dueño del aire. Leandro no apretó los dientes, solo ladeó la cabeza, como quien por fin ve la grieta exacta en la pared antes de derrumbarla. Te das cuenta del tipo de peligro. No es un golpe, es una telaraña. Y en una telaraña, el que se mueve primero se delata. Abajo, la cocina olía a pan tostado y a detergente. Rosa trabajaba con su ritmo de siempre, más lento, más cuidadoso, como si cada cucharita fuera un cristal. Guantes antideslizantes, bandejas, todo organizado para que el temblor no la humillara. Y aún así, cuando la tetera silbó, sus manos dieron un tirón involuntario, un espasmo corto. Ella respiró hondo, apretó la tapa, y sí, entonces apareció Camila, despeinada, con esa cara rara de niña que por fin descansa. Se quedó en el umbral mirando a Rosa como si fuera un refugio nuevo. No dijo «buenos días», solo se acercó y apoyó la frente un segundo en el brazo de la niñera. «Dormí», murmuró, como si confesara un milagro. Ese instante fue cálido como una manta, y justamente por eso duele más, ¿verdad? Porque en las casas frías un gesto así parece prohibido. Si tú también crees que la ternura no debería pedir permiso, deja un en comentarios. No por el algoritmo, por valores. El calor se cortó cuando entró Fel. Traje claro, sonrisa perfecta, mirada de cuchillo guardado. Se acercó a Camila, le acarició el cabello como quien marca territorio, y después miró a Rosa, arriba abajo, con esa falsa compasión que da ganas de lavarse la piel. ¡Qué dedicada!, dijo en voz alta, y en voz baja, al pasar junto a ella soltó el verdadero mensaje: apenas hay. Hoy llega una persona importante. No me hagas quedar mal con tus accidentes. Rosa tragó saliva. Sus dedos temblaron un poco más fuerte, como si el cuerpo entendiera el peligro antes que la mente. A media mañana sonó un motor afuera. Un furgón de paquetería se detuvo frente al portón. Caja mediana, etiqueta discreta. Leandro bajó justo cuando el repartidor extendía el dispositivo para firmar. Félix apareció demasiado rápido, como si oliera cualquier cosa que no controlara. Yo me encargo, dijo, extendiendo la mano. Leandro puso la suya encima, calmado, firme. No, yo firmo. Félix sonrió, pero sus ojos parpadearon distinto. Un microsegundo de enojo puro. Leandro tomó la caja y la llevó al despacho sin prisa, como si cargara libros. Dentro, las microcámaras y sensores eran pequeñas, silenciosas, una verdad en semillas. Un tic-tac sin sonido. Y entonces, el timbre. Un timbre largo, elegante. Como si hasta el botón supiera que alguien importante estaba por entrar. La puerta se abrió y apareció ella. Una mujer de ropa impecable, perfume caro, cabello recogido con una precisión que parecía amenaza. Tacones que no caminaban, sentenciaban. Sonrió con dientes blancos y ojos que no sonreían. «¡Qué lugar tan ordenado!», dijo, mirando alrededor como si evaluara un museo. Félix la recibió con entusiasmo, casi reverencia. «Adriana Luján, nuestra invitada». Adriana se inclinó hacia Camila con dulzura ensayada. «Hola, preciosa, he oído tanto de ti». Camila no se movió. Sus ojos buscaron instintivamente a Rosa. Y Rosa,
Con el temblor escondido bajo los guantes, le dio una mirada de «estoy aquí». Ese intercambio fue más fuerte que cualquier saludo. Adriana giró hacia Rosa y la escaneó como si fuera un mueble. «¿Ella es?», preguntó, dejando la frase colgando. «Personal», respondió Félix, rápido. Demasiado rápido. Leandro observaba desde un ángulo muerto, quieto, con la paciencia de un depredador. Mientras todos hablaban, él deslizó una de sus microcámaras dentro de un adorno del pasillo, justo frente al tablero de llaves. Otro sensor quedó escondido donde Félix guardaba la carpeta de conducta. Todo quedaba registrado, todo subía a la nube. El tic-tac empezaba, pero el golpe vino en la cocina. Rosa sirvió limonada en copas finas. Un espasmo le sacudió la mano. La cucharita chocó contra el vidrio. Cling, un sonido mínimo que en esa casa sonó como un disparo. Adriana alzó una ceja suave, cruel. «Interesante», susurró. «Esto confirma lo que me dijeron». Félix sonrió, satisfecho, y anunció con voz amable, como si fuera protocolo de hotel: «Hoy, por seguridad, revisaremos bolsos y pertenencias. Cosas de rutina». Camila se puso rígida. Rosa se quedó pálida. Y Leandro, sin mostrar nada, miró hacia el pasillo donde su cámara recién instalada parpadeaba por dentro como un ojo secreto. Porque si Félix quería humillarla, ahora lo haría frente a un testigo que no podía sobornar. La verdad grabada. Y créeme, lo que van a intentar hoy es solo la primera mordida. La palabra «revisaremos» cayó en la cocina, como una gota de cloro en leche. Todo se ve igual, pero ya no se puede beber. Rosa se quedó quieta, con la bandeja entre las manos enguantadas. El temblor quiso subirle por las muñecas como una confesión forzada, y ella lo contuvo con respiración lenta, esa misma respiración que le enseñaba a Camila cuando el miedo le apretaba el pecho. Camila, en cambio, se tensó como una cuerda. Sus ojos fríos se clavaron en Félix, midiendo rutas de escape como si el piso fuera ajedrez. Leandro observó la escena sin mover un músculo. Por dentro, ya no era el hombre distante. Era un cazador con el dedo en el gatillo. Pero el gatillo era la paciencia. Félix empezó con sonrisas, rutina, protocolo, tranquilidad. Adriana asentía con esa elegancia de porcelana que si la miras de cerca es solo una forma fina de quebrar. Sacó una libreta del bolso, un bolígrafo caro, y miró a Rosa como si ya fuera un caso cerrado. ¿Te das cuenta del truco? Cuando alguien escribe sobre ti, te convierte en objeto. Solo abre tu bolso, ordenó Félix, dulce por fuera, duro por dentro. Rosa tragó saliva y fue hacia el armario donde guardaba sus cosas. Sus dedos temblaron al tocar la cremallera. Sonó el cierre. Set zip. Un sonido pequeño que en esa casa sonó como puerta de cárcel. Camila dio un paso al frente. «No», dijo seco, sin gritar, como una sentencia de niña que ya aprendió a no suplicar. Félix le sonrió a Camila con ternura falsa, y luego, sin mirar a nadie más, clavó el cuchillo en Rosa con una frase suave: «Si no escondes nada, no te molesta. El corazón se te aprieta con eso, ¿verdad?». Porque es la frase favorita de los abusadores, con corbata. Si tú también la odias, comenta no en mayúsculas. Que se note de qué lado está. Rosa abrió el bolso. Dentro había lo de siempre: una foto vieja doblada, una bolsita con guantes extra, una libreta con horarios, un frasquito de cre-cre para las manos resecas. Nada más. Nada que mereciera vergüenza. Y ahí fue cuando el aire cambió. Félix metió los dedos en el bolso con una familiaridad obscena. No pidió permiso. No esperó. Sus llaves tintinearon en su muñeca como un aviso. Adriana se inclinó para ver mejor, ojos brillando de expectativa. Leandro desde el pasillo miró su teléfono. La microcámara del adorno estaba grabando en alta definición. También el sensor del cajón de conducta. Tic-tac. Félix sacó algo que no era de Rosa. Una pequeña cajita de terciopelo negro, pesada, de esas donde guardan joyas que valen más que un año de trabajo. La dejó sobre la mesa como si acabara de sacar un pecado del fondo del mar. Rosa se quedó blanca. Camila parpadeó rápido una vez,
como si su cerebro acabara de recalcular el mundo. Adriana anotó sin levantar la mirada, con la calma de quien disfruta el derrumbe ajeno. Félix hizo la gran escena, la del hombre responsable que protege a la familia. ¡Qué decepción! Pero su ojo derecho, ese microtic de placer, lo delató, porque esto no era seguridad, era una trampa. Rosa intentó hablar, pero el temblor la golpeó justo en la garganta, como si el cuerpo también se sintiera culpable por existir. Sus manos buscaron la mesa para apoyarse. Una taza vibró, clink. Ese sonido se volvió una humillación pública. Camila se acercó a Rosa y por primera vez no calculó, se pegó a su costado, pequeña, firme, como un escudo. Leandro dio un paso hacia adelante y se detuvo, no por duda, por estrategia, porque vio algo que casi nadie habría visto. Cuando Félix sacó la cajita, su otra mano hizo un movimiento mínimo hacia el bolsillo interior de su saco, como quien suelta una prueba ya preparada. La cámara lo tenía, y entonces llegó el minigolpe final. Adriana levantó la vista y dijo, suave, impecable, con esto se entiende la inestabilidad en el entorno de la menor. Inestabilidad, una palabra bonita para decir, te vamos a quitar el suelo. Y Camila escuchó, menor, como si le hubieran puesto una etiqueta en la frente. Leandro sintió una rabia helada, de esas que no gritan. Calcula. En su teléfono apareció una alerta nueva, parpadeando como el puntito rojo de la noche anterior. Movimiento detectado. Gabinete de llaves. Alguien acababa de abrir donde Félix guardaba el control. Y Leandro, sin mirar a Félix, supo una cosa. Mientras todos miraban a Rosa caer, el verdadero golpe estaba ocurriendo en otra parte de la casa. Leandro no levantó la voz, no golpeó la mesa, no hizo teatro. Y créeme, esa calma fue lo que más asustó a Félix, aunque Félix aún no lo sabía. En la cocina, la cajita de terciopelo seguía ahí, negra, pesada, como un pecado plantado. Adriana anotaba con la misma serenidad con la que otros cortan flores, sin sentir que hay vida en el tallo. Rosa apenas respiraba, sosteniéndose del borde de la mesa con sus guantes, domando el temblor como quien sujeta un vaso a punto de caer. Y Camila se pegó más a Rosa. No como capricho, como instinto de supervivencia. Félix habló con su máscara puesta. Esa de hombre responsable. Dijo que llamaría a seguridad, que no podían permitir una ladrona cerca de una menor, que era por el bien de la familia. ¿Te das cuenta del veneno? Usan la palabra bien para justificar la crueldad. Si tú también sientes rabia con eso, deja en comentarios. La verdad se graba, porque eso es lo que está pasando aquí, aunque ellos no lo sepan. Leandro miró la limonada derramada, la cucharita vibrando aún por el clink. Luego miró a Camila, y después a Rosa. Su expresión no cambió, pero sus ojos sí. Se afilaron, como si una puerta interna se hubiera cerrado para siempre. Entonces vibró su teléfono otra vez. Movimiento detectado, gabinete de llaves. Leandro hizo algo que parecía pequeño, pero fue enorme. Dio un paso atrás de la escena, como el lobo que se aparta para ver toda la manada. Se excusó con una frase seca, neutral, y salió al pasillo. El aire ahí estaba más frío, más limpio. Se escuchaba el tic-tac del reloj del comedor como una cuenta regresiva. Cada paso sobre la madera vieja crujía lo justo para recordarle que la casa misma estaba nerviosa. Llegó al gabinete. La puerta estaba entornada. Apenas un dedo de abertura, un filo de oscuridad. Y ahí, un sonido mínimo, un tintineo de metal. Llave. Leandro no empujó de golpe, no sorprendió. Abrió su aplicación, la de las microcámaras, y buscó el ángulo de la que había escondido en el adorno del pasillo. La imagen apareció, granulación leve, luz de mañana. Y una mano con una manicura perfecta, sosteniendo un llavero pesado, y una pulsera fina que brilló un segundo. Adriana. Pero lo que levantó fue peor. Detrás de ella, fuera de foco al principio, apareció Félix, quieto, observando como quien supervisa un robo que ya había escrito. Adriana sacó del gabinete un sobre grueso, color marfil, con una etiqueta en relieve.
Leandro acercó la vista a la pantalla. Se alcanzaban a leer dos palabras. Tutela. Camila, ¿sientes ese golpe en el pecho? Porque esto ya no era solo humillación. Esto era plan de control total. No querían solo sacar a Rosa. Querían adueñarse del suelo bajo los pies de la niña. Leandro pulsó, guardar y duplicar. Archivo a la nube. Copia automática. Marca de tiempo. El tic-tac se volvió dinamita silenciosa. Volvió a la cocina con el mismo paso medido, como si no hubiera visto nada. Félix seguía con su sermón. Adriana seguía anotando. Rosa seguía temblando. Pero ahora Leandro traía algo que ellos no podían comprar. Se paró al lado de la mesa y habló por fin, con una voz baja que no pide permiso. Dijo que nadie llamaría a nadie hasta revisar cámaras, registros y accesos. Dijo que desde ese momento él asumía el control de la casa. Y lo dijo sin gritar, como una sentencia de piedra. Félix sonrió, obligado porque Adriana estaba mirando. Pero en sus ojos pasó un relámpago, odio puro, y entonces ocurrió lo inesperado. Camila levantó la cara, miró a su padre, y soltó una verdad que no tenía estrategia, solo hambre de seguridad. Si Rosa se va, ella no duerme, y si no duerme, vuelven las pesadillas. Rosa cerró los ojos un segundo, tragándose el llanto para no derrumbarse frente al monstruo elegante. Leandro la miró y por primera vez no la vio como personal, la vio como escudo humano. En ese instante, el teléfono de Leandro vibró otra vez. Manipulación detectada. Microcámara. Alguien acababa de encontrar uno de sus ojos secretos. Y ahí, justo ahí, te digo, lo que viene ya no es solo una trampa. Es una guerra silenciosa por Camila. ¿Y por quién manda de verdad en esa casa? La alerta microcámara manipulada no sonó como un pitido. Sonó como un diente rompiéndose en la oscuridad. Leandro no miró el teléfono frente a ellos, lo sintió en la piel, como cuando el aire cambia antes de una tormenta. En la cocina, la escena seguía armada, la cajita de terciopelo como anzuelo, Adriana con su libreta de juez elegante, Félix con su máscara de hermano protector, y Rosa, al lado de Camila, sosteniendo el mundo con manos que temblaban, sin soltarlo. Leandro dio un pequeño giro de muñeca y guardó el teléfono en el bolsillo, como si nada, porque el que se delata primero pierde. Y Félix vivía de hacer que otros se delataran. La primera micro cliffhanger llegó en forma de sonido. Un golpe seco en el pasillo. Tac. Como plástico contra madera. Después, pasos, apurados, y una risita mínima, contenida, como quien cree que acaba de ganar. Félix levantó la voz apenas, lo justo para que sonara razonable. Dijo que había cosas extrañas en la casa, que alguien estaba instalando dispositivos sin autorización. Y lo dijo mirando a Rosa, como si quisiera pegarle otra etiqueta, otra culpa. Eso es lo que hacen. Cuando no pueden controlarte con llaves, lo intentan con vergüenza. Camila apretó los dedos contra el brazo de Rosa, buscando esa calma que solo existe cuando ella está cerca. Rosa le respondió con una respiración lenta, una caricia temblorosa sobre la muñeca. El temblor no se fue, pero la ternura lo volvió pequeño, un símbolo vivo. Guantes que esconden espasmos, manos que aún así sostienen. Leandro habló con la misma temperatura que una hoja de acero. Dijo que en esa casa la seguridad se revisaba con hechos, no con insinuaciones, y pidió, sin pedir, que todos fueran al salón. El salón era lujo y frío. Sofás perfectos, cuadros caros, silencio caro. El tipo de lugar donde la verdad se siente como una mancha. En una esquina, el reloj hacía su cuenta regresiva. Tic, tac. Félix caminó primero, orgulloso. Adriana detrás, marcando con sus tacones cada paso como si firmara un documento invisible. Rosa fue la última, con Camila pegada a ella, y Leandro cerró el grupo como quien encierra a su presa sin que la presa lo note. Ahí, Félix hizo su jugada. Sacó de su mano una pieza pequeña, la microcámara de Leandro. La levantó entre dos dedos, como si mostrara un insecto muerto. Esto estaba en el pasillo, dijo, con voz suave.
Adriana levantó la ceja, satisfecha. Anotó rápido y soltó una frase que olía a tribunal. Instalación clandestina, vigilancia indebida, ambiente inestable. ¿Te das cuenta? Querían girar la historia, el controlador convertirse en víctima y el padre convertirse en amenaza. Si alguna vez te han intentado voltear la realidad así, comenta "te creo" para Rosa. Porque a veces lo único que salva a alguien es sentirse acompañado. Rosa bajó la mirada, roja de vergüenza, como si la culpa la persiguiera aunque no le perteneciera. Sus manos hicieron un espasmo, y ella las escondió detrás del delantal, como si su propio cuerpo fuera un crimen. Camila, en cambio, miró la cámara y luego miró a Félix, y su perfección se quebró apenas, una grieta de niña asustada. Leandro levantó la microcámara y la examinó con calma. No se defendió, no negó. Esa fue su trampa. Cuando el villano espera gritos, la calma lo deja sin guión. Gracias por encontrarla, dijo Leandro, y esa frase cayó como hielo. Félix parpadeó. No esperaba gratitud. Esperaba pánico. Leandro continuó, despacio, midiendo cada segundo para que el tic-tac del reloj trabajara para él. Dijo que esa cámara no era la única. Dijo que había registros de accesos, de llaves, de movimiento, y lo dijo mirando a Adriana, no a Félix, como si ya estuviera eligiendo a quién iba a convertir en testigo. Adriana sostuvo la mirada, pero su boca perdió 1 milímetro de seguridad, solo 1 milímetro. Suficiente. Entonces, el teléfono de Félix vibró en su bolsillo. Él lo revisó rápido, creyendo que nadie lo notaría. Pero Leandro lo vio en el reflejo de un cuadro. El mensaje iluminó un segundo su rostro. Y en ese segundo Félix sonrió, esa sonrisa privada, la del depredador sin máscara. Leandro entendió el mensaje aunque no lo leyó. El siguiente golpe ya estaba en marcha. En el mismo instante, Camila soltó una frase bajita, casi sin voz, pegada al lado de Rosa. Si me la quitan yo digo todo. Rosa abrió los ojos, sorprendida, temblando más por miedo que por espasmo, y Félix giró la cabeza hacia Camila, con una dulzura tan falsa que daba náusea. Leandro sintió el verdadero peligro. Ya no era solo reputación, era custodia. Era la mente de una niña usada como tablero. Y justo cuando Leandro iba a hablar, se escuchó el sonido que corta la sangre. La cerradura principal, girando desde afuera. Alguien más estaba entrando a la casa. La cerradura giró desde afuera con una tranquilidad insolente, como si la casa ya hubiera aceptado otro dueño. Clac. Y el salón, que antes era solo frío, se volvió peligro. Félix no se movió primero. Eso fue lo raro. Solo inclinó la cabeza, como quien escucha llegar el refuerzo que él mismo pidió. Adriana cerró su libreta con una sonrisa mínima, de porcelana. Rosa apretó los guantes contra su delantal, intentando que el temblor no se notara. Y Camila se pegó aún más a ella, como si el cuerpo de Rosa fuera la última pared antes del abismo. La puerta se abrió y entraron 2 figuras, un hombre con portafolio de cuero, traje oscuro, cara de trámite, y detrás un guardia privado de la finca, rígido, evitando mirar a los ojos. El del portafolio habló con voz neutra, esas voces que suenan profesionales, aunque estén cargando una bomba. Traigo documentos para firma y constancia. Asuntos de tutela y resguardo del menor. La palabra tutela rebotó en el techo alto como un disparo sin pólvora. Sientes cómo se encoge el estómago, porque lo que viene no es discusión familiar. Es un intento de secuestro legal con guantes blancos. Félix se adelantó con su sonrisa pública. Gracias por venir tan rápido. Es por seguridad. Hay inestabilidad en el personal. Y lo dijo mirando a Rosa, como si ella fuera un mueble roto. Rosa abrió la boca para defenderse, pero el cuerpo le jugó su peor carta. Un espasmo breve le sacudió los dedos. El portafolio del hombre crujió al leerse. Adriana lo observó como quien ya consiguió lo que quería. Una imagen útil. Leandro, en cambio, hizo algo que cambió el aire. Caminó hasta quedar entre Camila y el hombre del portafolio. Sin empujar,
sin tocar, solo ocupando espacio con autoridad real. Antes de cualquier papel, dijo Leandro, bajo quiero ver identificación, origen del mandato y copia digital completa. El hombre parpadeó, sorprendido. Félix también. Porque Félix contaba con lo de siempre, que Leandro fuera una estatua. Pero la estatua estaba despierta. ¿Te das cuenta del contraste? Dinero hay en todos lados, pero presencia es poder. Adriana intervino con dulzura afilada. Señor Rivera, esto es preventivo. La menor ha mostrado señales de ansiedad nocturna, y un entorno con incidentes de torpeza puede agravarla. Torpeza. La palabra cayó sobre Rosa como una piedra. Ella bajó la mirada, humillada. Camila apretó la mandíbula. Sus ojos se encendieron con esa frialdad perfeccionista que no llora, calcula, pero esta vez la estrategia tenía dolor. Leandro no discutió la etiqueta, la guardó, porque él ya estaba grabando. Sin que nadie lo notara, su mano rozó el teléfono en el bolsillo. Activó audio, y la microcámara del pasillo, aunque una había sido descubierta, seguía enviando desde otro ángulo. El reflejo del cuadro captaba el salón entero. Tic-tac. La verdad acumulándose en silencio. Félix intentó recuperar el control con la llave de siempre. El miedo. Leandro, no compliques. Firmamos y listo. Así evitamos escándalos. Escándalo. Ahí estaba la amenaza real. Reputación. Imperio. Titulares. Y por debajo, la peor, Camila como trofeo. Leandro sostuvo la mirada de Félix sin pestañear. El único escándalo aquí, dijo, es la prisa con la que trajiste a un tercero a hablar de mi hija. El hombre del portafolio tragó saliva, incómodo. El guardia miró al suelo. Adriana apretó el bolígrafo tan fuerte que se marcó la vena en el dorso de su mano. Y entonces Félix cometió un error pequeño, de esos que destruyen monstruos. Se acercó al hombre del portafolio y murmuró, creyendo que solo él lo oía. Si se niega, activamos el plan B. La menor sale hoy. Leandro lo escuchó. El audio también. Camila, como si hubiera entendido el veneno en el aire, susurró a Rosa. No me sueltes. Rosa asintió, temblando, pero firme. Y Leandro, con calma mortal, extendió la mano hacia el portafolio. Deme esos documentos. Ahora, el hombre dudó, y se los entregó. Leandro los abrió. Y ahí, en la primera página, vio algo que le heló la sangre, una firma que parecía la suya, pero no lo era. Falsificación. Leandro levantó la vista despacio. Félix sonreía. Adriana esperaba. Y el guardia dio un paso hacia Camila obedeciendo una orden que aún no se decía en voz alta. Y justo cuando ese paso cayó, el reloj del salón marcó el segundo exacto en que la guerra dejó de ser silenciosa. Leandro sostuvo la hoja con la firma suya como quien sostiene una serpiente por la cabeza, sin asco visible, sin miedo, pero sin soltarla ni un milímetro. La tinta estaba perfecta, demasiado perfecta, y esa perfección, en manos de Félix, siempre significaba trampa. El guardia dio otro paso hacia Camila. Un paso obediente, mecánico. Camila se encogió apenas, pero no lloró. Su mente fría buscó una solución y no la encontró. Entonces hizo lo único valiente. Apretó el brazo de Rosa con fuerza. Rosa tembló más, no por debilidad, por el terror de que le arrancaran a la niña de los dedos. Sus guantes rozaron la tela del delantal. El sonido fue mínimo, pero en ese salón helado sonó como una súplica. Leandro no levantó la voz, solo alzó una mano, abierta frente al guardia. Un gesto simple, un muro, ni un paso más, dijo, sin gritar. Y ahí pasó algo que Félix no esperaba. El guardia se detuvo, porque la autoridad verdadera no siempre viene con arma, a veces viene con un silencio que manda. Adriana sonrió, pero era una sonrisa tensa, como un hilo a punto de romperse. Señor Rivera, está obstruyendo un procedimiento preventivo. Preventivo. Otra palabra bonita para el abuso. Leandro bajó la mirada a los documentos, como si leyera, pero en realidad estaba midiendo la sala, las respiraciones, los microgestos. Félix tenía la barbilla apenas alta.
confianza de quien cree tener el mundo amarrado con llaves. Adriana sostenía el bolígrafo demasiado firme. Ansiedad disfrazada de elegancia. El hombre del portafolio tragaba saliva, culpa en traje. Leandro deslizó el dedo por el borde de la hoja y notó una marca casi invisible. Un código, una referencia de expediente, una huella administrativa, otra hebra para tirar. Metió la mano al bolsillo, sin teatralidad, y apretó un botón en su teléfono, no para llamar, para enviar. Un paquete de archivos, el video del gabinete de llaves, el audio de Plan B, la foto de la amenaza, el registro de accesos, todo a su contacto de auditoría, todo con marca de tiempo. Tic-tac, ¿lo sientes? La verdad ya no era idea. Era un artefacto armado, viajando por la nube como una bomba que aún nadie ve. Félix intentó recuperar el control con su arma favorita. La vergüenza pública. Mira lo que haces delante de Camila, la altera. Camila levantó la cabeza, y por primera vez su voz sonó como vidrio. El que me altera eres tú. Ese instante fue electricidad. Rosa abrió los ojos sorprendida. Adriana apretó la mandíbula. Y Félix sonrió, pero por dentro se le movió algo feo, oscuro, impaciente. El predador odia cuando la presa habla. Leandro aprovechó esa grieta. Quiero el origen exacto de este mandato, dijo al hombre del portafolio. Nombre de quien lo solicitó, hora y copia digital certificada ahora mismo. El hombre dudó. Miró a Félix, miró a Adriana, y ahí Leandro vio el detalle. El hombre no era un villano, era un instrumento. Si no me lo entrega, añadió Leandro, esto se convierte en tentativa de sustracción de menor y falsificación. Y usted queda dentro. El silencio cayó como un telón pesado. El reloj siguió. Tic. El hombre del portafolio, temblando un poco, sacó una tablet y empezó a buscar. Adriana dio un paso, rápida, suave, como si fuera a ayudar. Pero Leandro la detuvo con una sola mirada. Rosa respiró con Camila muy despacio. Inhala, exhala, como dos náufragas aferradas a la misma tabla. Entonces, en la pantalla de la tablet, apareció un encabezado. El hombre lo leyó en voz baja, casi sin querer. Solicitante, Félix Rivera, con recomendación de Adriana Luján. Adriana parpadeó, solo una vez, pero esa vez la delató. Félix se rió, fingiendo tranquilidad. Y soy familia. Protejo. Leandro dobló la hoja con la firma falsa, con una calma que daba miedo. Familia no es licencia para secuestrar, dijo. En ese momento, el teléfono de Félix vibró de nuevo. Él miró la pantalla, y su expresión cambió 1 milímetro. 1 milímetro que Leandro captó en el reflejo del cuadro. No era alegría, era urgencia. Félix alzó la vista y con voz amable, soltó la sentencia disfrazada. Entonces activamos evaluación inmediata. Ahora, la menor sale de esta casa. El guardia tocó su radio, y desde el pasillo se escuchó otro sonido. Botas. Varias. Rápidas. Como si la casa estuviera trayendo más manos para arrancar. ¿Quién llamó a quién? ¿Y cuántos venían? Leandro no se movió. Solo acercó a Camila a su lado, sin tocarla, protegiéndola con presencia. Y en su bolsillo su teléfono vibró con un mensaje de su auditor. Confirmado, firma falsificada. Y hay más documentos en la bóveda. Ahí estaba el corazón de la telaraña. Y lo que venía a continuación iba a decidir si Rosa salía por la puerta como culpable, o si Félix caía por fin con todo su teatro encima. Las botas en el pasillo no eran solo ruido, eran intención. Tum, tum, tum. Como un corazón ajeno tratando de imponer su ritmo en la casa. Y en ese salón de lujo frío, la palabra sale, la menor sale, se sintió como un gancho en la garganta. Camila apretó los labios. No lloró, pero su piel se puso pálida, y ese gesto pequeño te rompe más que cualquier grito, ¿verdad? Porque es una niña intentando no desmoronarse para no darle el gusto al monstruo. Rosa respiró con ella. Inhala, exhala. Un ritual de supervivencia. Sus guantes temblaban, sí, pero sus pies estaban firmes, clavados al suelo como raíces humildes en mármol caro. Leandro levantó la mano otra vez. Mismo gesto,
Mismo muro. Nadie se mueve sin orden mía, dijo. Félix soltó una risa baja, como quien se burla del agua antes de ahogarse. Leandro, está siendo irracional. Ya se determinó. Adriana está aquí para garantizar. Leandro lo cortó con una frase seca. Adriana está aquí porque tú la trajiste. Adriana alzó la barbilla. Su máscara brilló impecable. Estoy aquí por el bienestar de la menor. Bienestar. Siempre la palabra bonita, la que tapa el abuso como un mantel sobre un cadáver. Las botas llegaron a la puerta del salón. 2 guardias privados más. Uniformes, radios, miradas vacías, obediencia comprada. El guardia principal habló por el auricular, esperando la orden final. Félix no la dio en voz alta, solo hizo un gesto mínimo con los dedos, como quien mueve una pieza de ajedrez. Y ahí Leandro actuó, no con violencia, con control superior. Si alguno de ustedes toca a mi hija, dijo mirando a los guardias, hoy mismo pierden trabajo y licencia. Y sus cámaras corporales, si las tienen, se entregan como evidencia. Los guardias se miraron. Por primera vez dudaron, porque el dinero puede comprar obediencia, pero no compra ganas de ir a prisión. El hombre del portafolio, sudando, sostenía la tablet con manos temblorosas. Y Leandro lo aprovechó como se aprovecha una grieta en una presa. Muéstreme la ruta de aprobación, ordenó. ¿Quién firmó después de Félix y Adriana? El hombre navegó. La pantalla iluminó su cara de culpa. Y entonces apareció un nombre de notaría, una fecha y una firma digital. Leandro recibió otro mensaje de su auditor, vibrando en el bolsillo como un latido prestado. Bóveda. Hay copias de llaves, poderes y registros médicos. Parece que alguien recopiló información de Camila sin tu consentimiento. Registros médicos. Allí Camila se estremeció, como si su cuerpo entendiera lo que significaba que extraños tuvieran sus miedos archivados. Rosa miró a Leandro con ojos brillosos, no pidiendo dinero ni favor, pidiendo protección. Y esa mirada, esa fue el giro interno del millononor. Porque Leandro siempre había controlado empresas, pero nunca había controlado el daño en su propia casa. Él respiró, lento, guardó cada emoción en un cajón, y sacó la llave más importante, la estrategia. Vamos a la bóveda, dijo. Félix abrió los ojos 1 milímetro, rápido como si le hubieran tocado la caja fuerte del alma. No tienes por qué. Leandro lo miró con calma mortal. Sí tengo, porque mi firma fue falsificada. Porque mi hija está siendo usada, y porque alguien cree que esta casa es suya. El pasillo hacia la bóveda era más oscuro, más frío. Las paredes, impecables, parecían escuchar. Cada cuadro era un testigo mudo. Félix caminaba al lado de Leandro con su sonrisa apretada, intentando no mostrar urgencia. Adriana iba detrás, tacones firmes, bolígrafo listo, como si fuera a escribir la historia en su beneficio. Rosa avanzaba con Camila pegada. Y aquí te digo algo, el contraste era brutal. De un lado, trajes caros y control. Del otro, guantes temblorosos y amor real. ¿Con quién crees que se queda Dios? Tú ya sabes. Llegaron a una puerta de acero, escondida tras un panel de madera fina, la bóveda. Félix sacó su llavero. Las llaves tintinearon como dientes. Leandro notó un detalle. Félix dudó un segundo antes de elegir la llave correcta. Un segundo. Un error humano en un hombre que presume perfección. Abre, dijo Leandro. Félix giró la llave. Clac, un sonido pesado. La puerta se abrió con un suspiro metálico. Adentro olía a papel viejo y a perfume caro seco. Archivadores, cajas, sobres y una carpeta roja en el centro, como si alguien quisiera que se viera. Adriana dio un paso, demasiado ansiosa. Félix extendió la mano, demasiado rápido. Leandro levantó el teléfono, activó grabación de video y entró primero. Abrió la carpeta roja y lo que vio lo dejó inmóvil por un segundo. No eran solo documentos, eran fotos de Rosa, horarios, notas sobre su temblor y una hoja con una frase escrita en tinta dura. Sacar a la niñera, Camila vuelve a romperse. Camila leyó por encima del brazo de Leandro. Su cara se vació. Y Félix, detrás, sonrió apenas.
Esa sonrisa privada del depredador que disfruta el sufrimiento. Leandro cerró la carpeta con un golpe seco. Ahora sí, susurró, apenas audible. Ya sé quién controla esta casa. Y afuera, en el pasillo, sonó un timbre nuevo, un tono distinto, como de llamada oficial, como si alguien más estuviera por llegar. El timbre oficial volvió a sonar, insistente, como si la casa tuviera una autoridad externa tratando de entrar por la fuerza. Desde la bóveda, ese sonido llegaba amortiguado, y aún así te apretaba el pecho, porque cuando el control se disfraza de legalidad, el miedo llega con sello y carpeta. Leandro mantuvo el teléfono grabando. La carpeta roja cerrada bajo su mano pesaba más que el acero de la puerta. Camila se quedó detrás de él, muy quieta, con los ojos clavados en esas hojas donde su dolor estaba escrito como estrategia. Rosa temblaba, sí, pero no retrocedía. A veces la valentía es eso, quedarte de pie aunque el cuerpo te traicione. Félix intentó recuperar el mando con una frase suave, casi fraterna. Hermano, no hagas esto grande. Dame esa carpeta. Yo arreglo. La palabra favorita del que rompe. Leandro no se giró de inmediato. Miró alrededor de la bóveda con la calma de quien busca el hilo que sostiene toda la telaraña. Archivadores, sobres, y en la pared del fondo, un panel negro que no combinaba con nada. Un rectángulo discreto, demasiado moderno para ser decoración. Se acercó. Pasó la yema del dedo. Tibio. Encendido. Y ahí lo vio. Un monitor oculto, con cámaras internas en mosaico. Cocina. Salón. Pasillo de Camila. Gabinete de llaves. Hasta el jardín. Un ojo múltiple silencioso, viviendo dentro de la casa como un parásito. ¿Te cae la ficha? No era una cámara en un marco, era un sistema entero. Alguien no solo vigilaba, gobernaba. Adriana se acercó un paso, intentando ver. Su perfume caro chocó con el olor a papel viejo. Eso es, impropio, murmuró, pero su voz tembló un milímetro. Félix abrió la boca para explicar, pero se le cruzó la mirada. Esa chispa de me descubrieron, que solo dura un segundo. Leandro lo capturó. El video también. En el monitor, una de las ventanas mostraba algo peor. Una transmisión en vivo del mismo interior de la bóveda, desde un ángulo alto, como si el cuarto tuviera su propio techo vigilante. Leandro alzó la vista y encontró un puntito de lente escondido en la esquina, camuflado en un sensor de humo. La cámara oculta no era de Leandro, era de Félix. Leandro respiró lento, su voz salió baja, pero con filo. ¿Me estabas grabando aquí también? Félix sonrió con la máscara puesta, como si se tratara de seguridad. Es para proteger la propiedad. Y ahí, Camila soltó un sonido pequeño, como un hilo rompiéndose. No lloró, solo entendió. Y esa comprensión en una niña da rabia. Rosa apretó los guantes, sus manos dieron un espasmo, y ella las pegó al cuerpo, tratando de no ser material para la libreta de Adriana. Leandro la miró un segundo, y con ese gesto le dijo sin palabras, «No estás...». El timbre afuera se convirtió en golpes. Toc, toc, toc. Voces. «Buenas, procedimiento en curso». Félix inclinó la cabeza hacia la puerta de acero, como si el ruido fuera música. «Ya llegaron. Ahora sí, se acaba el show». ¿Ves cómo disfruta? El villano no se alimenta de dinero, se alimenta de humillar. Leandro se acercó al monitor, y sin prisa, desconectó el cable principal. Pantallas negras, un silencio eléctrico. Félix dio un paso instintivo hacia él. Rápido, demasiado rápido. «No toques eso», se le escapó por primera vez sin dulzura. Allí estuvo el Félix real, el depredador asomando los dientes. Leandro no lo miró, solo guardó la carpeta roja dentro de un sobresellable, sacó su propio dispositivo y escaneó, foto por foto, documento por documento. Subida automática, doble copia, tic. Si tú estás sintiendo esa tensión, esa necesidad de que por fin alguien ponga orden, comenta pruebas ahora mismo. Porque esto es lo único que mata al control. Luz con fecha y hora. La puerta de la bóveda vibró con un golpe más fuerte desde afuera.
y el guardia del pasillo gritó: «Señor Rivera, necesitamos acceso inmediato». Félix se adelantó, listo para abrir, pero Leandro extendió la mano y le quitó el llavero con un movimiento simple, sin forcejeo, sin drama, como quien retira un arma. Félix se quedó helado. Adriana tragó saliva. Camila apretó la manga de Rosa. Rosa respiró con ella, sosteniendo el temblor como se sostiene una vela en viento. Leandro abrió la puerta, y al otro lado había dos personas, una mujer con credencial colgada al cuello, mirada seria, carpeta oficial, y un hombre con uniforme, postura firme. Los ojos de ambos pasaron por Camila, por Rosa, por Félix, por Adriana, y se detuvieron en Leandro. La mujer habló: «Señor Leandro Rivera, venimos por una orden preventiva. Necesitamos evaluar el entorno». Félix sonrió, satisfecho, listo para narrar su versión. Leandro levantó su teléfono, mostrando el icono de grabación en rojo. «Perfecto», dijo. «Vamos a evaluar, pero con algo más, transparencia total. Y tengo material que ustedes deben ver antes de tocar a mi hija». La mujer frunció el ceño. «¿Qué material?». Leandro miró a Félix con una calma que daba miedo. «El que prueba quién controla realmente esta casa». Y en ese instante, el teléfono de Rosa vibró por primera vez desde que empezó todo. Ella lo miró y se quedó blanca. En la pantalla solo decía: «Si hablas, tu familia paga». El mensaje en el teléfono de Rosa quedó encendido como una brasa. «Si hablas, tu familia paga», y te juro que ese tipo de amenaza no se escucha, se siente en la médula. Rosa tragó saliva, y el temblor de sus manos se volvió más visible, no por torpeza, sino por puro terror. Sus guantes se apretaron contra la pantalla como si pudieran asfixiar esas palabras. Camila lo notó. Las niñas siempre notan lo que los adultos intentan esconder. Levantó la mirada hacia Rosa, y en sus ojos apareció una pregunta sin voz. «¿Me la van a quitar?». Leandro vio el brillo del teléfono. No pidió que se lo dieran, no exigió, solo se acercó medio paso, suficiente para que Félix entendiera. Ya no estaba jugando con una empleada. Estaba tocando el nervio de un padre. La mujer de credencial, seria, rígida, miró alrededor con ese gesto de quien ya viene con una historia escrita en la carpeta. El hombre uniformado observó la puerta de la bóveda, los rostros, los temblores. Sus ojos no juzgaban, calculaban riesgos. Félix recuperó su máscara al instante. «Ven», dijo señalando a Rosa con falsa tristeza. «Este tipo de cosas perturban a la menor». Adriana asintió, elegante, como si la crueldad fuera protocolo. Leandro habló con voz baja, controlada. «Ese mensaje no es cosas, es intimidación. Y está ocurriendo ahora mismo, frente a ustedes». La mujer de credencial frunció el ceño. «¿Mensaje de quién?». Rosa bajó la mirada, hecha polvo por dentro. El miedo la apretaba como una mano en la nuca. «Y aquí, mírame a mí, ¿cuántas veces has visto a alguien callarse no porque mienta, sino porque ama a los suyos? Si entiendes eso, comenta, no estás sola, porque el silencio por amenaza también es una forma de violencia». Leandro, sin tocar el teléfono, señaló la pantalla. «Tomen registro, foto, acta, ahora». El uniformado sacó su dispositivo. La mujer de credencial abrió su carpeta, de pronto menos segura. El sonido del bolígrafo escribiendo fue como un martillo. Tic, tic, tic. Cada letra era un clavo en el ataúd del con. Félix sonrió, pero su sonrisa se tensó. «Leandro, no exageres. Cualquiera puede enviar un mensaje. Eso no prueba nada». Leandro levantó su teléfono y mostró, sin aún reproducirlo, el archivo de video con el mosaico de cámaras, la carpeta roja, el audio de Plan B. No lo soltó todo. Todavía no, porque el cazador no vacía el cargador en el primer segundo. «Prueba más de lo que te conviene», dijo. Camila apretó la mano de Rosa, y Rosa, temblando, apretó de vuelta. Ese pequeño gesto, en esa casa de acero, era un acto de resistencia. Entonces, micro cliffhanger. El teléfono de Félix vibró. Él intentó ocultarlo, pero el reflejo del panel de la bóveda lo delató otra vez. Un mensaje breve iluminó su rostro. «La sacaron». La mujer de credencial lo vio también.
y sus ojos cambiaron. Apenas, ese apenas vale oro. ¿A qué se refiere ese mensaje?, preguntó ella, seca. Félix rió, nervioso por primera vez. Cosas de trabajo. El uniformado dio un paso hacia Félix. Señor, necesito que muestre ese teléfono. El aire se cortó. Adriana apretó su libreta como escudo. Félix elevó la barbilla, indignado teatral. ¿Me estás tratando como sospechoso en mi propia casa? Leandro no intervino con gritos, intervino con precisión. No es tu casa, dijo. Y la menor no sale de aquí sin que quede registrado quién lo intentó. Rosa levantó la vista. Por fin. Sus labios temblaron. Ese número, susurró. No es la primera vez. La mujer de credencial se inclinó. ¿Qué quiere decir? Rosa tragó aire, como si cada palabra fuera a romperle la garganta. Me han vigilado. Me dijeron que si la niña me quería, yo debía obedecer. Camila cerró los puños. Sus ojos brillaron con rabia fría. Y Félix, sin darse cuenta, hizo el gesto más revelador. Miró de reojo hacia el panel negro donde estaba el monitor oculto, como si buscara permiso en sus propias cámaras. Leandro siguió esa mirada, sonrió mínimo peligroso, porque ahí estaba la cuerda, y ahora había testigos sosteniéndola. El uniformado extendió la mano otra vez hacia el teléfono de Félix. Félix retrocedió medio paso, y en ese medio paso su llavero tintineó, como si anunciara que iba a correr hacia otra puerta. Otra cerradura, otro plan. Última vez, dijo el uniformado. Entréguelo. Félix apretó los dientes. Adriana dio un paso hacia atrás, preparando huida moral. Rosa respiró con Camila, temblando firme. Y justo cuando Félix parecía decidir entre entregar el teléfono o activar algo peor, se escuchó un clic electrónico desde dentro de la bóveda, como si alguien desde algún lugar acabara de encender de nuevo el ojo oculto de la casa. Ese clic electrónico desde la bóveda fue como un susurro de metal. Sigo aquí, mirando. Y lo peor no fue el sonido, fue la reacción de Félix. Porque Félix no se sorprendió. Félix se tranquilizó. ¿Ves la diferencia? Cuando el monstruo oye su propia cadena, se siente seguro. La mujer de credencial se giró hacia la puerta de acero, tensa. ¿Qué se encendió? Leandro avanzó primero. Siempre primero, no por impulso, sino por control del escenario. Entró a la bóveda con el teléfono grabando, y el aire ahí adentro volvió a oler a papel viejo y a perfume seco. El panel negro estaba encendido otra vez, con el mosaico de cámaras en vivo, y en una esquina de la pantalla, un detalle que te revuelve el estómago. Un icono diminuto, transmisión activa. No era solo vigilancia interna, era difusión, como si alguien estuviera enviando la vida de esa casa a otro lugar. Camila se asomó detrás de Rosa y vio su propia cara en el monitor, pálida, enmarcada por el miedo. Se quedó quieta, un espejo que no perdona. Rosa, con manos temblorosas, le tapó un poco la vista con el cuerpo, como si pudiera protegerla de la mirada de un sistema. Félix entró detrás con su sonrisa de siempre, pero esta vez con hambre. Eso es por seguridad, repitió demasiado rápido. La finca es grande. Hay riesgo. El uniformado lo interrumpió. ¿Quién tiene el acceso administrativo? Silencio. Un segundo. 2. El reloj afuera seguía en la cabeza de todos. Tic. Leandro levantó una carpeta de la bóveda, una de las que el oidor mencionó. No dijo, mira esto como quien suplica, lo colocó frente a la mujer de credencial, como quien deposita una verdad en una balanza. Dentro había impresiones, capturas de pantalla, listas de usuarios, horarios de conexión, y un encabezado claro, demasiado claro. Administrador. La mujer de credencial frunció el ceño, esta vez de verdad. Adriana apretó el bolígrafo hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Félix soltó una risa corta, intentando hacer chiste del abismo. ¿De verdad van a creerle a una empleada temblorosa y a un hombre alterado? Ahí fue donde Rosa casi se rompió. La vergüenza le subió a la cara como fiebre. Sus manos dieron un espasmo, y ella las escondió instintivamente.
como si su cuerpo fuera un arma del enemigo. Pero Camila hizo algo que no estaba en el guión de Félix. Dio un paso al frente, muy pequeño, y miró a la mujer de credencial con una firmeza que dolía. Él dijo señalando a Félix: me decía que si no obedecía, Rosa se iba. Y si Rosa se iba, yo volvía a gritar en la noche. La frase quedó colgada como una lámpara encendida en un cuarto oscuro. Y tú sabes lo que eso significa: testimonio. Niño, verdadero. Imposible de comprar sin mancharse. Si te está ardiendo la injusticia, déjame escucharte en comentarios con una palabra: basta. Porque esto es exactamente lo que hacen los controladores. Toman el miedo de un niño y lo convierten en rienda. La mujer de credencial respiró hondo y habló al uniformado. Asegure dispositivos. Necesito ese panel y los registros. Adriana se tensó, y por primera vez su máscara se resquebrajó. No pueden, esto es privado. Leandro la miró con calma mortal. Privado es el sueño de mi hija, no tu libreta. El uniformado se acercó al panel, sacó guantes, otros guantes, qué ironía, y empezó a documentar. Félix dio un paso como para impedirlo, y se detuvo al ver el brillo de la cámara del uniforme apuntándole. Micro cliffhanger. El teléfono de Félix vibró otra vez. Esta vez no lo ocultó a tiempo. En la pantalla se leyó: enorme. Corta la transmisión ya. Están bien. La mujer de credencial lo vio. El uniformado lo vio. Camila lo vio reflejado. Rosa lo vio, y se le aflojaron las piernas. ¿Quién está viendo?, preguntó la mujer, voz baja, peligrosa. Félix tragó saliva por primera vez. Una fisura real. Leandro, sin perder la calma, miró el icono de transmisión activa en la esquina del monitor. Y entonces notó algo más. El destino de envío tenía un nombre. Canal privado. Luján. Adriana se quedó inmóvil, una estatua de lujo con culpa en los ojos, y en ese segundo, desde el altavoz escondido del panel, salió una voz distorsionada, lejana, como si la casa hablara por boca ajena. Apaga eso, Félix, o se cae todo. La voz distorsionada salió del altavoz como un fantasma con corbata. Apaga eso, Félix, o se cae todo. Y por un segundo, la bóveda dejó de ser un cuarto de acero. Se volvió una garganta que confesaba. ¿Viste la reacción de Adriana? No fue sorpresa. Fue pánico contenido. Ese pánico elegante que se esconde detrás de una respiración perfecta. Félix, en cambio, se quedó rígido, como si le hubieran quitado el libreto en plena escena. La mujer de credencial levantó la mano, firme. Nadie toca el panel, nadie apaga nada. El uniformado ya tenía el dispositivo apuntando, documentando cada sonido, cada ícono, cada registro. Y Leandro, con su calma de depredador paciente, hizo lo más inteligente: no corrió hacia el cierre, corrió hacia la prueba. Sacó su teléfono, enfocó el monitor donde decía Canal Privado Luján, y lo dejó grabando. Luego, con un gesto mínimo, le pidió a Rosa que no se moviera. No por ella, por Camila. Camila estaba tiesa, los ojos abiertos como faros, y aún así buscó la mano de Rosa. Rosa se la dio, temblorosa, cálida. Guantes contra colle. Una caricia que decía: aquí estás a salvo, aunque el mundo gritara lo contrario. Félix intentó rescatar su máscara, sonriendo como quien controla un incendio con perfume. Es un error técnico. Un altavoz mal configurado. No inventen conspiraciones. Pero su voz se quebró en una esquina. Apenas. Y esa grieta la vio todo el mundo. La mujer de credencial se acercó al panel y señaló el icono de transmisión. Esto está enviando contenido fuera de la propiedad. Y el destino tiene nombre. Señora Luján, explíqueme. Adriana abrió la boca y no le salió la elegancia. Le salió defensa. Eso es para monitoreo de seguridad. Protocolos privados. Privados. Otra palabra bonita para no me miren. Leandro la miró como si ya la tuviera encerrada en un vidrio. ¿Seguridad?, dijo bajo. Entonces explíquenos por qué tienen registros médicos de Camila en la bóveda. ¿Y por qué mi firma está falsificada en documentos de tutela? Camila tragó aire. Rosa tembló más fuerte.
porque cuando se menciona tutela, el cuerpo entiende, te pueden arrebatar lo que amas sin tocarte. Si estás sintiendo esa mezcla de rabia y miedo, comenta una palabra, justicia, no para celebrar todavía, sino para recordar que esto no puede quedar en silencio. El uniformado tocó un botón de su dispositivo. Necesito respaldo inmediato de este sistema, antes de que lo borren. Y ahí llegó el micro cliffhanger, que te hiela. En el monitor apareció una ventana roja. Un aviso automático, borrado remoto en progreso. Adriana dio un paso hacia atrás, demasiado rápido. Félix miró al panel con desesperación, como si estuviera viendo hundirse su barco. La mujer de credencial giró hacia ellos. Duro. ¿Quién activó eso? Félix intentó fingir indignación. Yo no, pero la pantalla no perdona. En una esquina, el registro marcó el usuario que ejecutaba el borrado. F. River. Y el tiempo siguió. Leandro no gritó, no golpeó. Se inclinó hacia el uniformado y habló como quien da una orden quirúrgica. Desconecte la salida de red. Ahora. Y copie lo que ya esté en buffer. El uniformado corrió a los cables. El sonido de plástico y metal chocando llenó la bóveda. Clic, clic. Tensión pura. Camila apretó la mano de Rosa tan fuerte que Rosa casi soltó un quejido, pero se lo tragó para no asustarla. Félix vio que lo estaban frenando y mostró por fin su verdadero rostro. Ojos duros, mandíbula apretada, una rabia vieja de quien odia perder control. Leandro, si haces esto público, destruyes a la familia. Leandro lo miró sin parpadear. La familia ya la destruiste tú. Yo solo voy a mostrar el humo. El borrado seguía. 35%. Y, de pronto, la voz distorsionada volvió a salir del altavoz, más urgente, más humana, más peligrosa. Félix, te dije que no la dejaras hablar. ¿Dónde está la niñera ahora? Rosa se quedó helada, porque esa voz sabía exactamente a quién buscaba. Y el porcentaje subió como un contador de muerte. Leandro entendió que el tiempo se estaba acabando, y que la próxima jugada de Félix no sería legal, sería desesperada. El contador de borrado subía como fiebre. Rosa sintió que el suelo se le iba. Su primer impulso fue el de cualquier madre aunque no lo fuera. Apartarse, desaparecer, no ser el blanco. Pero Camila la sujetó con fuerza, como si el cuerpo de Rosa fuera su única garantía de mundo. No, susurró Camila, apenas, pegada a su brazo. Si te vas, ellos ganan. ¿Te rompe? ¿A mí me rompe? Una niña de 12 años sosteniendo a un adulto por pura necesidad de amor. Si tú también sientes ese nudo, comenta, Camila, y deja que se vea que no estás sola en esta historia. Leandro lo vio todo. Vio el temblor, vio la amenaza, vio el contador, y no se precipitó. Hizo lo contrario. Ordenó el caos con una calma que intimidaba. Rosa, conmigo, dijo sin elevar el tono. Camila, a mi lado. Nadie se separa. El uniformado estaba en los cables, manos rápidas, guantes puestos, intentando cortar la salida de red. Clic, clic. El panel parpadeó. Por un segundo, la pantalla se congeló, y luego volvió con un nuevo aviso. Borrado remoto. Félix soltó una carcajada tensa. Demasiado tarde, pero sus ojos no estaban celebrando. Estaban calculando. Miraban a Rosa como si fuera un objeto que hay que retirar del tablero. Adriana, elegante y pálida, intentó hablar como si aún tuviera autoridad moral. Esto se está volviendo peligroso. Por el bien de la menor, lo mejor es que la señora Martínez. Leandro la cortó con una sola mirada. Y esa mirada fue como un portazo. No uses a mi hija como excusa, dijo. La mujer de credencial apuntó hacia Félix. Usted activó el borrado. Eso obstruye un procedimiento. Félix levantó las manos, la máscara regresando a la cara. Yo no sé de tecnología, eso lo maneja seguridad. Mentira. Y el monitor lo gritaba. Leandro dio un paso hacia el panel y observó algo que el resto no vio. El borrado avanzaba, sí, pero había un pequeño icono de respaldo local, una memoria interna, un cache que guardaba fragmentos aunque el sistema quisiera borrarlos. La verdad siempre deja migajas. No apaguen, susurró Leandro al uniformado. Capturen el buffer.
Ahora, el uniformado asintió y conectó un dispositivo de extracción. La pantalla parpadeó. El porcentaje sub 80 y entonces, el sonido más peligroso, un clac seco desde afuera de la bóveda, una cerradura. Félix había tocado el llavero, y el panel de madera del pasillo se movió. Una puerta secundaria discreta se abrió con un suspiro. La salida de servicio, el tipo de salida que existe para que la casa trague cosas sin que nadie lo note. Leandro lo vio por el rabillo del ojo. Félix también lo vio, y su microsonrisa regresó. Plan B físico. Adriana retrocedió un paso, protegiendo su imagen. Félix, en cambio, avanzó hacia Rosa con una dulzura falsa. Rosa, tranquila, dijo, casi amable. Ven conmigo un momento. Solo para aclarar esto en privado. ¿Privado? Eso es lo que dicen antes de apagar luces. Rosa se congeló. Sus manos temblaron más, y la taza que alguien había dejado sobre una caja vibró, cling, como una alarma pequeña. Camila se interpuso sin pensarlo. No, Leandro reaccionó sin correr, sin empujar, pero ocupando el espacio exacto. Un muro de hombre. Ni la mires, dijo a Félix. Félix, por primera vez, dejó escapar el tono real, el de abajo del traje. Leandro, no me obligue. La mujer de credencial levantó la voz. Señor Félix Rivera, aléjese. Ahora. Félix levantó las manos otra vez, pero sus dedos se cerraron sobre el llavero. Y en ese instante, desde el pasillo, se escucharon pasos rápidos, diferentes a los guardias. Pasos livianos, nerviosos, como alguien que ya venía preparado para cargar con algo. El contador en el monitor, el uniformado susurró. Estoy extrayendo. Pero si llega al... Leandro apretó la mandíbula. No de rabia, sino de enfoque. Miró a Camila, miró a Rosa, y luego miró a Félix como si ya lo hubiera condenado. Solo que aún no era el momento. Porque cuando el borrado llegara al final, Félix intentaría borrar algo más. La voz de Rosa. Y en el pasillo, la puerta de servicio se abrió de par en par. La puerta de servicio se abrió como una boca que por fin se atreve a morder. Entró un hombre con chaleco claro, maletín rígido y guantes de látex ya puestos, como si no viniera a preguntar nada. Detrás, otro guardia privado cerró la puerta con seguro. Clac. Ese sonido fue una sentencia. Evaluación inmediata, dijo el hombre del maletín, mirando directo a Camila. Protocolo. ¿Lo sientes? Ese protocolo que suena limpio, pero huele a secuestro, confirma. Camila se pegó a Rosa. Rosa tembló más fuerte y aún así envolvió a la niña con su cuerpo, como si sus guantes pudieran convertirse en armadura. Leandro se movió apenas, solo lo necesario para quedar delante de ambas. No alzó los puños, alzó presencia. Identifíquese, ordenó la mujer de credencial. El hombre del maletín mostró una tarjeta rápido, demasiado rápido. Adriana sonrió con alivio por primera vez en minutos, como si ese sujeto fuera su salvavidas. Félix recuperó su tono perfecto, el de todo bajo control. Gracias por venir. La menor está muy alterada. Necesitamos actuar por su bien. Por su bien. La frase más peligrosa cuando la dice quien disfruta mandar. En la pantalla del panel, el borrado ya iba por 97. Sigue copiando. Sigue copiando. Leandro no apartó la mirada del hombre del maletín, pero su teléfono seguía grabando. Tic-tac. Todo quedaba registrado, voces, tarjetas, manos, llaves, guirada. Rosa vio al hombre abrir el maletín. Dentro, frascos, jeringas, una pulsera plástica con código. Su respiración se cortó. Sus dedos hicieron un espasmo, y el guante chirrió contra la tela del delantal. Como una alarma pequeña. No, susurró Rosa. Más para sí que para ellos. Camila levantó la cara, y con una calma rara, de niña obligada a crecer, dijo, si me duermen no van a escucharme. Esa frase le cayó a Adriana como un golpe invisible. A Félix le encendió algo peor. Impaciencia. Basta, Camila, dijo dulce por fuera, nadie te hará daño. Y justo ahí, el hombre del maletín dio un paso hacia la niña. Leandro levantó la mano. El mismo muro, la misma sentencia, ni un paso más. El guardia privado de la puerta de servicio se movió. Listo.
La mujer de credencial abrió la boca para frenar el avance, y Félix le interrumpió con un hilo de veneno. Señora, si se opone, queda registrada como negligente. Y usted sabe lo que eso significa. La amenaza no era grito, era expediente. ¿Has visto esto? Cuando convierten la ley en cuchillo. Si estás del lado correcto, deja un no pasan en comentarios. Porque a veces la comunidad es el único espejo que los frena. En el panel, una barra roja apareció, borrado completado, pantallas negras. Por un segundo, el mundo pareció apagarse. El uniformado soltó un suspiro tenso, y luego dijo algo que sonó a aire entrando después de casi ahogarse. Tengo copia parcial. Y tengo audio del altavoz. Está guardado. Leandro no sonrió. Solo guardó esa frase como munición. Pero Félix oyó parcial y vio oportunidad. Sus ojos brillaron, predatorio. Entonces procedemos. El hombre del maletín sacó la pulsera y la jeringa con una naturalidad aterradora, como quien saca un bolígrafo. Camila se estremeció. Rosa apretó a la niña contra sí, y ahí ocurrió lo impensable. Un guardia se colocó detrás de Rosa, buscando rodearla, cortarle salida. Leandro giró apenas, midiendo distancia, respiraciones, ángulos, estrategia pura. No violencia. Camila, mírame, dijo, y su voz fue una cuerda. Respira conmigo. Inhala, exhala. Camila obedeció. Rosa también. 3 respiraciones sincronizadas en medio del acero. Calma contra control. Y entonces, micro cliffhanger. La pantalla del teléfono de Rosa volvió a encenderse con otro mensaje, más corto, más cruel. Ahora, en ese mismo instante, el guardia de atrás la sujetó del brazo para apartarla de Camila. Rosa soltó un quejido ahogado, no por dolor, por miedo de soltar a la niña. Camila abrió la boca para gritar, y el hombre del maletín levantó la jeringa, acercándola. La jeringa se elevó como una aguja apuntando directo al pánico. Y Camila, por fin, dejó escapar el grito que llevaba meses tragándose en la almohada. No. El guardia apretó el brazo de Rosa para apartarla. Rosa tembló con violencia, pero no soltó a la niña. Se aferró con sus guantes como si ese abrazo fuera la última puerta, antes del infierno. El plástico del guante chirrió. ¡Shh! Y el miedo olió a látex y a papel viejo. Leandro no corrió, no empujó, no se descontroló. Solo hizo lo que hacen los hombres que ganan guerras sin disparar. Dio una orden que no admite discusión. Alto. Ahora. El uniformado se interpuso de inmediato, brazo extendido, cuerpo firme. Su voz fue metal. Procedimiento suspendido. Nadie inyecta a nadie. El hombre del maletín intentó mantener su protocolo con cara de trámite, pero sus ojos traicionaron la prisa. Félix, detrás, apretó el llavero. Adriana mantuvo la barbilla alta, pero su garganta se movió. Tragó miedo. La mujer de credencial levantó su carpeta como escudo legal. Necesito confirmación oficial en línea. Micro cliffhanger. El radio del uniformado soltó estática. Y esa estática, en esa bóveda, sonó como una moneda girando. Caerá del lado correcto. Leandro aprovechó el segundo exacto. Sacó su teléfono, todavía grabando, y lo giró hacia la mujer de credencial. Aquí está el video del gabinete de llaves. Aquí el audio donde dicen, Plan B, y la menor sale hoy. Aquí la pantalla que confirma la transmisión a canal privado Luján. Y aquí, la firma falsificada. No lo dijo para impresionar. Lo dijo para amarrar el mundo con prueba. Rosa, con el brazo marcado por la presión del guardia, miró su teléfono temblando. El mensaje ahora seguía ahí, encendido como una orden de verdugo. Sus dedos no atinaban. Vergüenza, miedo, su cuerpo traicionándola otra vez. Camila, fría y perfecta cuando hay crisis, hizo algo que te parte el alma. Tomó el teléfono de Rosa con ambas manos y lo sostuvo firme por ella. Mire, le dijo a la mujer de credencial. Esto le llegó hoy. Y antes también. Siempre cuando mi tío quiere que Rosa se calle. Mi tío. Esa palabra dejó a Félix desnudo, sin traje, por un segundo. La mujer de credencial acercó la vista. Sus ojos se endurecieron.
Le hizo una seña al uniformado para que registrara. Documente. Captura. Félix intentó recuperar control con su arma favorita, la culpa ajena. Esto es una manipulación, dijo, elevando apenas la voz. Camila está confundida porque esa mujer se metió demasiado. La obsesionó, la volvió dependiente. Rosa cerró los ojos, como si esa frase le pegara en la cara. Pero Camila no se dobló. Dependiente no, dijo. Tranquila. Con ella duermo. Con ustedes me rompo. ¿Sientes ese silencio? Ese silencio donde hasta los monstruos tienen que tragar saliva. El hombre del maletín intentó avanzar otra vez. Más rápido, como si quisiera terminar antes de que la verdad se asentara. Señora, es por su bienestar. El uniformado le bloqueó el paso. No se mueve. Voy a verificar su autorización. Ahora, micro cliffhanger. El radio volvió a sonar. Esta vez, una voz clara. Unidad. Tenemos inconsistencia en la orden. Repito, inconsistencia. Mantengan a todos en sitio. Inconsistencia. Esa palabra fue un cuchillo en la sonrisa de Félix. Adriana dio un paso atrás, intentando salirse del cuadro, como si la cámara de la realidad ya la estuviera enfocando demasiado. Esto se está saliendo de control, murmuró, más para sí que para los demás. Leandro la miró, tranquilo, casi amable, y por eso mismo aterrador. Se está entrando en control real, corrigió. El mío. Félix apretó el llavero y soltó su amenaza más sucia disfrazada de preocupación. Leandro, si sigues tu imperio queda manchado. Titulares, investigaciones, tu hija, expuesta. Leandro no pestañeó. Prefiero un imperio manchado de verdad que limpio de mentira. El uniformado le tomó el maletín al evaluador y lo dejó a un lado. La jeringa quedó adentro, inútil, como debía estar, y el guardia que sujetaba a Rosa, al sentir que el viento cambiaba, aflojó la mano. Rosa se tambaleó, temblando, y Camila la sostuvo. Inhala, exhala, juntas. Amor contra control. Y entonces, cuando parecía que por fin habían detenido el golpe, Félix hizo su jugada desesperada. Se acercó a la puerta de servicio y giró una llave. ¡Clac! La puerta de acero interior se cerró de golpe, dejando el pasillo bloqueado. La bóveda de pronto se sintió más pequeña, más encerrada. La mujer de credencial giró, alarmada. «Abra es». Félix sonrió sin máscara por primera vez. Ojos de depredador. Nadie sale hasta que se arregle esto a mi manera. Y en ese mismo instante, todas las luces del panel parpadearon y la casa entera se fue a negro. La oscuridad cayó como una manta mojada. No fue solo se fue la luz. Fue, alguien apagó la casa para apagar la verdad. Y en una bóveda cerrada, ese negro se siente como un puño. Camila soltó un jadeo corto. Rosa la apretó contra su pecho, temblando, y le murmuró la respiración que ya era su amuleto. Inhala, exhala. El temblor de Rosa parecía una vela en viento, pero la voz le salía firme. En esa casa, la fuerza no venía del mármol. Venía de esa mujer sosteniendo a una niña con guante. ¿Te imaginas el miedo de no ver y aún así tener que proteger? Si alguna vez te tocó aguantar oscuridad así, comenta Luz, no por drama, por dignidad. En el silencio, se escuchó el tintineo del llavero de Félix. Clin, clin, como si el metal celebrara, y su voz, ahora sí sin máscara, sonó cerca, demasiado cerca. Tranquilos. Aquí mando. La mujer de credencial golpeó la puerta de acero con el puño. Abra inmediatamente. Está obstruyendo una actuación. Félix soltó una risa baja, cruel, satisfecha. Sin señal, sin luz, ¿quién va a creerles? Micro cliffhanger. El radio del uniformado escupió estática otra vez. Sí es. Luego, nada. Un vacío que asusta más que un grito. Leandro encendió la linterna de su teléfono. Un cono de luz recortó rostros pálidos, ojos brillantes, sudor frío. La luz cayó sobre Adriana, impecable por fuera, pero con las manos demasiado tensas, como si quisiera desaparecer dentro de su propio perfume. Félix, en cambio, parecía cómodo en la sombra,
como si toda su vida hubiera sido esto. Leandro habló bajo, controlado, como si la oscuridad le perteneciera menos a Félix que a él. La evidencia ya está fuera de esta casa. Félix se quedó quieto un segundo precioso, porque el depredador odia cuando la presa le dice, ya mordiste el anzuelo. Mientras escupió Félix. Leandro giró apenas el teléfono, mostrando en la pantalla el envío confirmado a su auditor. Marca de tiempo, copias, nube, tic-tac. Aunque la casa estuviera en negro, la verdad ya estaba viajando. La mujer de credencial respiró hondo y su tono cambió. Ya no sonaba procedimiento, sonaba delito. Señor Félix Rivera, queda advertido. Esto agrava su situación. Camila apretó la mano de Rosa. Rosa, con su temblor, sostuvo esa Ana como si sostuviera un juramento. Y en ese instante cálido, pequeñito, Leandro sintió algo que no podía comprar, culpa. No por Rosa, por Camila, por haber permitido que el miedo fuera administrador de su casa. El sonido de pasos cortos rompió el aire. Félix se movía hacia los archivadores. La linterna lo siguió y lo encontró agachándose, metiendo la mano en la carpeta roja como un ladrón desesperado. Papeles crujieron, ras ras. Buscaba arrancar páginas, borrar nombres, borrar su plan. No toque eso, ordenó el uniformado avanzando. Micro cliffhanger, un golpe seco detrás. ¡Clac! La puerta de servicio interior volvió a sonar, como si alguien más estuviera manipulando cerrojos desde afuera. Había más gente de Félix en la casa. Adriana, en la sombra, murmuró casi sin voz. Félix, detén, pero no era súplica moral. Era miedo a caer con él. Leandro no corrió hacia los papeles, corrió hacia el control del relato. Apuntó la linterna al techo y habló alto para que todos escucharan, para que quedara grabado en cada dispositivo que aún tuviera batería. En esta bóveda hubo una orden falsa, amenazas a una trabajadora, intento de sedación a una menor, borrado remoto y transmisión ilegal. Y todos ustedes son testigos. Félix se enderezó lento, con una hoja arrancada en la mano. Su cara ya no era la del hermano protector, era la del hombre acorralado. ¿Testigos?, susurró. Entonces, ninguno sale. Y ahí, en medio del negro, se oyó el sonido más peligroso de todos, el clic de una cerradura interna, girando por segunda vez, como si Félix estuviera sellando la bóveda, para convertirla en jaula. El clic de la cerradura, sellando la bóveda, fue como un punto final escrito con violencia. Y en la oscuridad, Félix respiraba distinto, no como un hombre asustado, como un hombre cómodo, porque su poder siempre había vivido en lo que nadie ve. La linterna del teléfono de Leandro seguía encendida, recortando polvo en el aire como estrellas sucias. Camila se pegó al costado de Rosa. Rosa temblaba, sí, pero su brazo era un cinturón de seguridad humano. Inhala, exhala. Ese ritmo, en medio del negro, era la única luz verdadera. ¿Qué vas a hacer, Félix?, preguntó la mujer de credencial firme, aunque la voz se le tensó. Félix no contestó de inmediato. Se oyó el crujido de papel. Ras. Estaba rompiendo algo. La linterna lo encontró con una hoja arrancada en la mano, y por un segundo se vio su cara real. Mandíbula dura, ojos secos, la sonrisa muerta. Lo que siempre hice, dijo. Evitar problemas. ¿Evitar problemas? No. Evitar testigos. El uniformado golpeó la puerta desde adentro. Abra ya. Esto es privación ilegítima. El radio respondió con nada. Silencio. Y ese silencio es el que usan los abusadores, el mundo apagado para que solo exista su voz. Leandro habló bajito, como si no necesitara volumen para mandar. Respiren. Nadie se separa. Y nadie negocia con un cobarde que necesita oscuridad. Félix soltó una risa corta. Valiente el millonario, con su linternita. Leandro lo miró y dejó caer la frase que a Félix le dolió de verdad. La evidencia ya está fuera. Lo único que puedes controlar ahora es cómo cae. Micro cliffhanger. Un pitido suave en el teléfono del uniformado. Apenas audible. Luego, una vibración. Había recuperado señal mínima, como un hilo. Tengo línea intermitente, murmuró. Leandro no celebró. Ordenó. Envía ubicación.
Y bloqueo de bóveda con menor presente. Envíalo aunque se corte. El uniformado escribió rápido. La mujer de credencial dictó datos para acta, voz temblando de rabia contenida. Adriana, en un rincón, apretaba su libreta contra el pecho, ya sin elegancia, solo con miedo de verse en un titular. Rosa miró a Camila, y Camila, perfeccionista incluso en el pánico, le acomodó el guante que se le había torcido. Un gesto mínimo. Ternura en guerra. Félix vio ese gesto y se le encendió el odio, porque el control odia el cariño. El cariño es una fuga. Se acercó un paso hacia Rosa, lento. «Dame a la niña», dijo, ya sin suavidad. «Y esto termina». Camila se apretó más a Rosa. «No», susurró, sin lágrimas con acero. Leandro se movió medio paso. «Un muro. Otra vez. Tócala y te grabo confesando», dijo, y levantó el teléfono, el puntito rojo de grabación, reflejándose en la pupila de Félix. «Ya dijiste, ninguno sale. Ya cerraste la puerta. Sigue. Dilo completo». Félix se detuvo, porque entendió el juego. La oscuridad ya no lo protegía. Lo estaba delatando. Micro cliffhanger. Desde el techo, un chasquido. Clac. Se encendió una luz de emergencia mínima, amarillenta, triste, pero suficiente para revelar algo en la pared del fondo. Un pequeño panel con una palanca manual, escondida detrás de un archivador. Salida de ventilación, liberación. Rosa la vio primero. Tal vez porque siempre mira donde otros no miran, buscando evitar accidentes. Su temblor, por una vez, no fue obstáculo, fue brújula. Leandro siguió su mirada y sonrió apenas. «Gracias, Rosa», susurró, como si sellara un pacto. El uniformado avanzó hacia la palanca. La mujer de credencial se acercó para documentar. Adriana retrocedió. Félix, en cambio, reaccionó como animal acorralado. Dio un salto hacia el archivador para bloquearlo con el cuerpo. «Ni se les ocurra», escupió. Y ahí por primera vez, Camila habló fuerte, con una claridad que hace temblar a los monstruos. «Papá, muéstrales todo, que lo vean todo». En ese instante, desde afuera de la bóveda, se escuchó un sonido nuevo, lejano pero real. Sirena. Una, luego otra, y golpes en la puerta principal de la casa, como un tambor de llegada. Félix apretó el llavero hasta que le crujieron los nudillos, y miró a Rosa con una amenaza silenciosa, una promesa de después. Leandro no le devolvió la mirada, solo enfocó la cámara en su cara. «Sonríe, Félix», dijo, muy bajo. «Ya viene el público». Las sirenas afuera no eran solo sonido, eran vergüenza acercándose a toda velocidad. Y Félix lo supo en la tensión de su cuello, en la forma en que su máscara intentó volver, pero ya no pegaba. Los golpes en la puerta principal retumbaron como un juicio. Pum, pum, pum. La luz de emergencia amarilla hacía sombras largas, deformes, y Félix parecía doble, el protector que finge y el predador que se asoma. El uniformado se lanzó hacia la palanca de liberación, pero Félix se adelantó y se plantó delante del archivador, bloqueándolo con el cuerpo como si pudiera tapar la salida con puro ego. «Nadie toca eso», escupió. Leandro mantuvo el teléfono apuntándole. Puntito rojo. «Prueba viva». «Di otra vez nadie sale», le pidió, tranquilo, para que se escuche claro. Félix no lo dijo, porque en ese segundo entendió algo brutal. Ya no era un rey en su casa, era un hombre atrapado con cámaras y testigos. Y cuando los controladores pierden el control, hacen lo único que saben, lastimar. Se giró hacia Rosa. La miró como se mira una puerta frágil. «Tu familia», murmuró, casi sin voz. «¿Quieres que les pase algo?» Rosa se quedó helada. Su temblor se volvió un terremoto pequeño. Los guantes se le pegaron al pecho, como si pudiera sostener el corazón con las manos. Camila sintió el cambio, y se apretó más, instintivo. Leandro dio un paso, solo uno, y el aire se partió. «No la amenazas más», dijo. La mujer de credencial levantó su carpeta, voz firme, ya sin formalidades dulces. «Señor Félix Rivera,
Queda registrado que está intimidando a testigos. Eso lo hunde. Adriana en la esquina ya no era elegante. Era una sombra, intentando no ser nombrada. Sus ojos iban del panel a la puerta, buscando salida como rata fina. Microcliffhanger. Desde afuera, una voz amplificada por megáfono. Abran la puerta. Policía. Hay una menor adentro. Camila respiró hondo. Inhala, exhala. Rosa la imitó. 3 respiraciones más, como antes. Amor contra control. Y entonces Camila hizo la jugada más peligrosa para Félix. Habló fuerte, hacia la puerta, hacia el mundo. Estoy aquí. No me quiero ir con él. Ese grito no fue histérico. Fue exacto, como una firma verdadera que nadie puede falsificar. Félix se puso pálido. La mujer de credencial miró al uniformado con urgencia. Hay que abrir ya, sea como sea. El uniformado avanzó hacia Félix para apartarlo del archivador, y Félix reaccionó con violencia torpe, empujó, forcejeó, intentó alcanzar su llavero como si fuera un arma. El metal tintineó, clink, clink, y en ese caos corto, el teléfono de Leandro captó todo. Empujón, amenaza, bloqueo, el intento de impedir salida. Leandro no golpeó. No se ensució las manos, solo se movió con la precisión de un hombre que sabe dónde poner el cuerpo para proteger sin perder la cabeza. Se colocó delante de Camila y Rosa, cubriéndolas, muro total. El uniformado logró agarrar a Félix por el antebrazo. La mujer de credencial gritó, «¡Suelte!». Ahora, Félix, acorralado, soltó una frase que creyó que le daría poder, pero fue su confesión final. «Yo solo hice lo necesario para que esa niña me obedeciera». Silencio. «¿Lo escuchaste? Para que me obedeciera. No para cuidarla. No para protegerla. Obediencia. Ahí está el corazón del villano. Si te arde la sangre con esa frase, comenta obediencia no es amor, porque ese es el mensaje de esta historia». El uniformado lo inmovilizó lo suficiente para que la mujer de credencial avanzara hacia la palanca. Tiró del archivador. La palanca quedó libre. La bajó con fuerza. Clac. La puerta de la bóveda liberó el seguro. Y desde afuera entró una ráfaga de aire frío. Y con ella luz real. Blanca. Oficial. La oscuridad huyó como un ladrón. Aparecieron 2 agentes en el umbral. Linternas, armas bajas, control total. Sus ojos fueron directo a Camila. «¿Estás bien?», preguntó uno suave. Camila asintió, pero no se separó de Rosa. No todavía. Félix intentó recomponer su máscara frente a los agentes, y Adriana enderezó la espalda como si la elegancia la blendara. Pero Leandro, con una calma brutal, levantó su teléfono y dijo: «Tengo todo grabado, y tengo el respaldo fuera de la casa, incluyendo el canal de transmisión». Adriana tragó saliva. Félix miró a Adriana. Adriana miró al suelo. Y en ese instante, Leandro se inclinó hacia el agente principal y soltó la frase que abrió el escenario final. «Esto no termina aquí. Mañana será público, y yo mismo voy a reunir a todos los que Félix usó, para que vean quién era el dueño del miedo». Félix abrió los ojos, aterrorizado por primera vez, porque entendió lo peor. El castigo no sería solo legal, sería social, sería frente a todos. A la mañana siguiente, la casa de campo ya no olía a cera. Olía a aire nuevo, a puertas abiertas, a esa incomodidad hermosa de cuando la verdad entra sin pedir permiso. Leandro no improvisó nada. Lo que hizo fue quirúrgico. Convocó a quienes siempre rodeaban a los Rivera con sonrisas y copas, administradores, gente de confianza, 2 socios del imperio discreto, y hasta el jefe de seguridad de la finca. También invitó a la mujer de credencial y al uniformado como testigos formales. Y sí, Adriana apareció con su elegancia intacta, porque creyó que aún podía controlar el relato con un bolígrafo. Félix entró último. Traje perfecto, cara de hermano ejemplar. Caminó como si el salón le perteneciera. Y por un segundo casi te engaña hasta que ves sus dedos apretando el llavero, como quien necesita metal para sentirse alguien. Camila estaba sentada al lado de Leandro. No temblaba,
No lloraba, solo sostenía la mano de Rosa por debajo de la mesa, donde nadie pudiera convertir ese gesto en dependencia. Rosa llevaba guantes limpios antideslizantes y aún así sus manos temblaban. Pero ya no escondía el temblor. Lo mostraba con dignidad, como cicatriz, no como culpa. Si llegaste hasta aquí, comenta Luz una última vez. Por Camila, por Rosa, por cualquiera que haya vivido en una casa, donde el miedo tenía llave. Leandro se puso de pie. No dio discurso largo. No buscó aplausos. Solo dijo, hoy se cierra una etapa y se abre un expediente. Hizo una seña. Una pantalla se encendió y el salón, tan acostumbrado a sonreír, se quedó mudo cuando empezó el video. El gabinete de llaves, Adriana sacando el sobre de tutela Camila, Félix supervisando. Luego el audio. Activamos el plan B, la menor sale hoy. Luego la transmisión con el nombre, canal privado, Luján. Y como clavo final, la frase de Félix, cruda, sin maquillaje. Para que esa niña me obedeciera. El silencio fue físico. Se podía cortar. Adriana intentó levantarse, pero la mujer de credencial la detuvo con una mano y una mirada. Sientes. Félix quiso reír, hacer chiste, diluirlo, pero su garganta no cooperó. Su máscara se resbaló. Ese protector se volvió un hombre chiquito sudando, atrapado por su propio teatro. Leandro, esto se puede arreglar, balbuceó. Leandro lo miró con una calma que ya no intimidaba. Condenaba, no se arregla, se responde. El jefe de seguridad tragó saliva. Un socio bajó la mirada. Y cuando dos agentes entraron para ejecutar la orden, Félix intentó sostener el llavero como si fuera un talismán. No lo salvó, se lo quitaron como se le quita el control a quien nunca debió tenerlo. Adriana quiso conservar su compostura, pero su libreta tembló por primera vez. El bolígrafo se le cayó. Clean. ¡Qué ironía! El mismo sonido que usó para humillar a Rosa. Ahora sonaba como su propio juicio. Camila, sin mirar a Félix, dijo algo bajito. Definitivo. Ya no me das miedo. Y ahí, te juro, el monstruo se encogió. Más tarde, cuando el salón quedó vacío, Leandro se quedó a solas con Rosa y Camila. Su voz bajó. Perdón, dijo sin adornos. Por llegar tarde, por creer que el dinero era presencia. No fue una escena dulce. Fue honesta. Y por eso dolió bonito. Leandro ofreció protección para la familia de Rosa, contrato digno, seguridad real, no cámaras para controlar, sino para cuidar y médicos para sus manos, si ella quería. Rosa no pidió lujo, solo pidió paz. Y Camila, con su mente de estrategia, selló el futuro con una frase simple: Rosa se queda. Meses después, la casa de campo ya no tenía llaveros pesados con iniciales ajenas. Las llaves estaban donde deben estar, en manos correctas, con límites claros. Camila dormía. A veces se despertaba, sí, pero ya no sola. Y Rosa, con guantes nuevos, seguía temblando, solo que ahora su temblor no era vergüenza. Era prueba de que, aun temblando, sostuvo una niña y derribó un imperio de control. Y tú, que escuchaste todo esto conmigo, quédate con esta idea. El miedo manda hasta que alguien enciende la luz. Y la luz, casi siempre, empieza con una sola cosa: decir la verdad y grabarla.